Hola Hola, Dani, ¿cómo estás? muy bien, Bienvenida, gracias, muchas nuestra gracias. neuropsicóloga, que hoy nos va a dar una charla muy interesante sobre el papel que juega nuestro cerebro cuando nuestra energía cerebral va disminuyendo, ¿no? Derivado de la baja de estrógeno. Estamos, a ver, vamos a esperar un poquito más, que algunas más se unan. ¿Les parece? Damos un minuto más y nos arrancamos. Gracias. Bueno, si quieren, vamos un poco dando una introducción. Híjole, se está diluyendo. Esperamos que no tengamos problemas con la red. No, vean por favor. ¿Se oye bien, chicas? Porque sí está terrible la lluvia. Sí, yo estoy cerca de tu casa y también se oyen los truenos. Supongo que Sí, se oye el horrible. audio. A ver, vamos a esperar a ver si se unen algunas más y si no ya empezamos. Ay, gracias, sí. Qué bueno que se escuche bien. Esperemos que ya no haya estas tormentas y sigamos pudiendo fluir la conversación. Bueno, yo creo que ahora sí ya son las 6:05 y por respeto a todas las que entraron de manera puntual, yo creo que empezamos, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Mamen Díaz de Sin Reglas, cofundadora de Sin Reglas. Y bueno, me encanta hoy verlas por aquí. Veo que se siguen conectando varias personas, pero por respeto a la agenda de todas, les quiero dar como la bienvenida, ¿no? Primero que nada, y esperando que más gente se una, nosotros somos Sin Reglas. Sin Regla lo que quiere transformar es la vivencia de la menopausia para que las mujeres vivan una atención y se le pueda otorgar a las mujeres una atención integral en esta etapa de la vida a través de una plataforma que nos ofrece comunidad, diagnóstico, educación, acompañamiento y cuidado, ¿no? Este live lo hicimos por la gran demanda de preguntas que hemos tenido en nuestras diferentes redes sobre el papel que juega el estrógeno en esta etapa de la menopausia, ¿no? Y hemos recibido muchos testimonios de mujeres comentando que de repente no retienen la información, se te olvida el dato que siempre traías en la cabeza, los nombres que siempre te acordabas, ¿no? Y de repente mucha angustia, ¿no? Se nos olvida, pues de repente, muchas cosas y perdemos mucha concentración, ¿no? Sin duda. Entonces, por eso hoy trajimos aquí a nuestra especialista, ¿no? Nuestra especialista de Sin Regla, Dani Guerrero, que es neuropsicóloga, que nos dará una breve explicación de qué pasa en nuestro cerebro cuando esta energía cerebral va bajando derivada de la disminución del estrógeno. Como saben, en esta etapa de la vida, la mujer, desde la etapa de la perimenopausia, va disminuyendo tu cantidad de estrógeno y esto genera impacto y una sintomatología que para cada mujer es diferente, pero sin duda uno de los síntomas que mayor impacto tiene es la parte de concentración, toda la parte que tiene que ver con el deterioro cognitivo que Dani nos va a platicar. Entonces, te doy la bienvenida, Dani. Nada más me gustaría hacer una semblanza muy rápida y muy breve de Dani. Dani es psicóloga por la Universidad de Barcelona y está doctorada en neurociencias por la misma universidad.
Entonces, dejo aquí a la super experta Dani. Si quieren también, siéntanse libres de ir escribiendo en el chat las dudas, comentarios que tengan sobre lo que va a platicar hoy Dani, y que hagamos esto de una manera muy fluida, ¿no? Generemos conversación, comunidad, siéntense en un lugar seguro, ¿no? Para que ustedes puedan un poco compartirnos, ¿no? Lo que les está pasando en esta etapa de la vida y las dudas, ¿no? También que nos surge, ¿no? Muchas pensamos que de repente nos estamos volviendo tontas o ya no servimos, y no, ¿no? Entonces es muy importante obtener información y cuidado en esta etapa de la vida. Sin más, mi Dani, te doy la bienvenida y aquí estamos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, yo creo que lo más importante y destacable es que las personas que se hayan conectado el día de hoy, las mujeres que estén o personas menstruantes que estén conectadas hoy a live, están dando un primer paso para poner en sus propias manos su salud y este proceso o esta etapa de menopausia por la que vamos a atravesar todas las personas menstruantes tarde o temprano. La información, como en todas las áreas de la vida, pues cura y previene de que la afectación sea más grande o sea más grave. Entonces, es esencial estar informados y es esencial estar informados antes de que suceda algún cambio más drástico. Entonces, bueno, la menopausia históricamente en la ciencia, hasta hace bastantes pocos años, se había estudiado únicamente como desde la visión más médica o más ginecológica, como el final de la fertilidad, de la vida fértil de la mujer. Y se hablaba poco o nada, ni en sociedad, porque siempre ha sido un tabú, y muchísimo menos en comunidad científica, de que realmente es un proceso mucho más amplio, que abarca mucho más que el final de la fertilidad, y que siempre se había como velado o si no estigmatizado, como en estos comentarios de que te vuelves histérica, que no toleras nada, etcétera, ¿no? Entonces, es importante decir que sí implica el final de la fertilidad, de la vida fértil, pero también implica otros miles de cambios, unos más conocidos como pueden ser los físicos o más hablados como los sofocos, las taquicardias, la sudoración pues nocturna o sorpresiva de repente en diferentes momentos del día, pero hay un gran grupo de síntomas en la menopausia, en la perimenopausia, menopausia y posmenopausia, que son los cognitivos. Los síntomas cognitivos pasan por todas estas cosas que seguramente muchas han experimentado, que son olvidos frecuentes, faltas de concentración, un poco lo que decía Mamen, ¿no? Dificultad para evocar cuando estás conversando algún nombre, alguna palabra, el nombre de algún objeto. Y finalmente, que creo que es lo más confuso muchas veces y lo que mucha gente experimenta y no busca ayuda, el fenómeno que describen los americanos por primera vez hace ya varios años como niebla mental. Que la niebla mental no es algo que se pueda concretar como en tengo niebla mental porque me pasa A, B y C, sino que de repente sentimos que estamos haciendo todo lo que hacíamos normalmente en nuestra vida, pero con un nivel de implicación mental o de concentración mucho menor o con muchas interrupciones dentro de nuestro curso del pensamiento, muchas más disociaciones, de estar en una conversación y perderte, irte a pensar otra cosa, olvidarte de donde algo. Es en general como una neblina y como una tela, pero no logras concretar muy bien qué te está pasando. Entonces, bueno, aunque sí muchas personas, es lo que decías, experimentan esto como de estoy perdiendo mi inteligencia, me estoy volviendo loca, pues es muy importante que a través de la información sepamos que no nos estamos volviendo locas, que es algo natural, que es algo que experimentan 3/4 de las personas menstruantes que atraviesan la etapa de la menopausia. Sí hay una 1/4 de personas que nos refieren síntomas cognitivos, así como hay una pequeña parte, es mucho menor, un 5, un 10, que nos refieren síntomas físicos, pero sí la gran mayoría vamos a experimentar esto tarde o temprano, más o menos en un margen entre los 30 y los 60 años, pocos años más o menos arriba, porque pues como sabemos, eso descrito en la medicina, hay muchos tipos de menopausia, ¿no? Existe la precoz, la normal, tardía, etcétera, dependiendo mucho de cada organismo. Entonces, aunque puede comenzar por sofocos, etcétera, este fenómeno que estamos explicando hoy o informando hoy es lo que se conoce como el cerebro en menopausia. El cerebro en menopausia consiste en todos estos síntomas que pasan por conductas muy puntuales que nos alertan
de que algo puede no estar sucediendo como debía de estar sucediendo, ¿no? Digo, yo creo que en mayor o menor medida a toda persona que está atravesando esta etapa le ha pasado que llegas a una habitación de la casa y no sabías para qué ibas, que perdiste las llaves del coche y llevas una semana usando el repuesto y cuando abres para sacar el congelador estaban ahí porque llegaste pues del súper y aventaste y también no te pusiste atención y ahí se fueron las llaves o la cartera. Afecta mucho a la comunicación, porque nos pasa muchas veces que en una misma plática o una conversación, incluso en cosas de trabajo, perdemos el hilo del pensamiento, estás súper concentrada y de golpe te quedas en blanco y tienes mucho problema como para retomar, muchos problemas de evocación del lenguaje, como el no acordarte de nombres de personas que conocías, etcétera. Entonces se entorpece también la comunicación y se entorpecen otras áreas quizá menos visibles y más elevadas, que serían las funciones ejecutivas, que es más lo que se conoce como inteligencia, el poder manipular el conocimiento, el poder aprender cosas nuevas. Entonces, pues esto se vuelve delicado en este sentido porque pues, estamos en una edad en la que estamos en todo siempre, en todo nuestro derecho de seguir aprendiendo y solamente se puede hacer si estás pues cuidado a nivel neurocognitivo. Entonces, bueno, otra área que se puede afectar, pero que no se atiende desde la neuropsicología son las emociones, pero creo que es importante que se diga porque más adelante voy a explicar que sí hay cierta, bueno, no, cierta no, hay una relación clarísima entre los estrógenos y las emociones, porque los estrógenos son como los que le dan la manita a otras hormonas que regulan las emociones para entrar en los neurotransmisores, que son en las neuronas, que son las células cerebrales. Oye, Entonces, Dani, déjame nada más a interrumpirte un minuto para comentar esta parte que tú decías, importante, de todo este cóctel, ¿no? Que nos pasa del comportamiento de las hormonas, tiene un impacto muy fuerte en la fuerza laboral, ¿no? Imagínense nosotras que hemos estado trabajando, muchas mujeres, toda la vida, y de repente empiezan a verse pues como que su nivel de inteligencia ha bajado o su productividad ha bajado, ¿no? Y no entienden el porqué. Entonces, una de las cosas que queremos en Sin Reglas es darle las herramientas a las mujeres para que le pongan nombre y apellido a lo que están viviendo. Cuando se rompe ese silencio, se habla y se atiende, ¿no? La angustia de la mujer se suaviza y lo que hacemos es tomar control de nuestra salud. Entonces, el impacto de este cóctel, ¿no? De toda esta parte que comentaba Dani del deterioro cognitivo, tiene un impacto muy fuerte para la mujer en sus trabajos, ¿no? Entonces, es bien importante que no nos castiguemos, ¿no? Sino que entendamos que eso es una etapa normal y orgánica de la mujer. así es. Preguntaba Pilar cómo, en las preguntas de live, cómo debo cuidarme o dar seguimiento a mis síntomas cognitivos. Bueno, justamente hay una parte de lo que les quería explicar hoy que son los cuidados que debemos tener. Inicialmente hay unos cuidados que engloban los de la salud en general, porque es muy importante para la salud del cerebro. El cerebro es el órgano más elaborado, es la estructura más biológica más elaborada que existe en el mundo y es el órgano más elaborado de nuestro cuerpo. Pero al final, como todo nuestro cuerpo, funciona en base a varios aspectos de la salud general que hay que cuidar previamente, que serían pues la nutrición, a veces no tanto la nutrición por lo que ingerimos, sino ponerse en manos de un especialista en medicina funcional para saber que de lo que ingerimos estamos absorbiendo lo que necesitamos. También con la edad se afectan temas de absorción de muchas sustancias que necesita el cerebro, entonces a veces pasa por un tema de suplementación, siempre bajo la vigilancia de un especialista. La ingesta de agua es importantísima, no solo porque el cerebro la necesita para funcionar igual que todo el cuerpo, sino porque está comprobado científicamente que afecta los niveles de disponibilidad hormonal. Se producen muchas más hormonas de las que necesitamos cuando estamos bien hidratados. Y aquí enlazo otro tema que va directamente de aquí de lo médico a los cuidados cognitivos. Cuando estamos, no estamos en hidratación total o estamos medio deshidratados, y eso lo hemos experimentado todos y todas, aunque no estemos en menopausia, se produce un tema en el cerebro como de bajada a medio gas, como de cuando el celular quieres usar la pila de reserva, cuando tú estás empezando una deshidratación o no estás en hidratación plena, las funciones cerebrales se ponen a medio gas para no gastar la disponibilidad que queda de agua en el organismo. Entonces ahí es donde se puede producir como el desencadenante de muchos más problemas como la niebla mental, la falta de concentración, entonces es muy importante también esto. Y en cuanto a cuidados neurocognitivos,
Yo destacaría que si lo que te está pasando, siempre lo explico, hay afectaciones neurocognitivas o neuropsicológicas que afectan al curso de tu vida diaria, es decir, que te vuelven disfuncional, que ya afecta que, pues en base a lo que decía Mamen, no sé, te corrieron del trabajo, tienes problemas graves en tu casa ya de relaciones con amigas, relaciones interpersonales, ya no se volvió que perdiste una llave y tenías el recambio, sino se volvió que pues se te olvidó, no sé, la tarjeta en el cajero con el PIN puesto y perdí, o sea, ya cosas más graves. En este caso, si solamente estás en el principio del deterioro, hay muchas cosas que puedes hacer tú misma, hay muchos ejercicios cognitivos que favorecen la plasticidad y la reeducación neuropsicológica. Estos ejercicios, yo siempre menciono que hay cosas que son súper cliché o trilladas, pero funcionan excelente. Es muy importante mantenerse activo para ciertas partes del cerebro de forma matemática, lo cual puede ser con un tipo acertijos, sudokus, también mantener activas las partes más verbales, que podría ser pues un club de lectura. La lectura de comprensión es una habilidad que se ha comprobado que en el cerebro es una habilidad transversal. Es decir, que si aprendemos a comprender lo que leemos, normalmente todo el cerebro funciona mucho mejor. Por eso los clubs de lectura o el simplemente nosotras, aunque no estemos en un club, leer las cosas de una forma crítica, leer las cosas de una forma analítica, no nada más leer como en automático, sino saber y hacer el ejercicio consciente de si estamos entendiendo. Todo esto mantiene la máquina del cerebro marchando y puede funcionar muy bien. Siempre menciono que es una excelente edad o época, etapa, porque la edad es muy variable de la menopausia, para aprender un nuevo idioma, a tocar un instrumento. Todo esto favorece que las células se mantengan, después explicaré un poco la química que hay detrás, pero se mantiene funcionando lo que había de estructura ya en el cerebro. Funciona exactamente igual, aunque todo el mundo diga esto, que la analogía del gimnasio. Si tú dejas de usar un tipo de músculos, pues se hacen flaquitos hasta que se mueren, ¿no? Pues el cerebro igual. Hasta en imágenes se ve que las neuronas van dejando cada vez más espacios en blanco o llenos de líquido cefalorraquídeo y menos masa cerebral. Entonces es lógico que si hay menos masa cerebral no vas a funcionar igual. Entonces, bueno, la investigación nos dice que la energía cerebral como tal, es decir, esta potencia de pensamiento que sentimos o experimentamos, baja hasta un 30%. Pero no solamente se afecta la función, sino que si vemos estudios de imagen cerebral, se ven afectadas estructuralmente estas cavidades y sobre todo en estudios funcionales químicos, como puede ser las imágenes por emisión de positrones, etcétera, se observa que la química cerebral está afectadísima. Y esto viene al hilo de la misma cadena, o sea, del mismo caminito en el cuerpo que desencadena la primera menstruación o la menarquia. Cuando los ovarios producen el primer óvulo, inmediatamente al llegar ese óvulo, al salir ese óvulo del ovario, se produce una señal al cerebro de que debe de producir estrógenos en cantidades muy altas para preparar el útero para recibir ese óvulo si llega a ser fecundado. Y eso desencadena un ciclo que dura todos los años de nuestra vida fértil, en el que el estradiol siempre está hasta arriba en unos días de la menstruación y hasta abajo para permitir, si existe la fecundación, pues para dejar camino a la progesterona y a la hormona luteinizante, que son las hormonas que favorecen pues, cuando ya hay un óvulo fecundado que se mantenga, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que empieza la perimenopausia, los niveles de estradiol empiezan a bajar, pero no bajan de la noche a la mañana, sino que empiezan a experimentar unas subidas y bajadas y unas caídas hasta el abismo y de repente unos picos altísimos. Y eso es lo que explica que los síntomas cognitivos y también los emocionales sean en picos, que puedas pasar de un ataque de risa a en media hora estar en un ataque de ira o de llanto, que puedas tener olvidos de cosas graves. Todo esto se explica porque no es tan sencillo como una línea recta y después una bajadita suave hasta quedar sin estradiol o con nulo o muy poca reserva de estradiol al final de la menopausia. Entonces es importante, como decía Mamen, eh, pues no sé, tratarnos con cariño a nosotras mismas y saber que esto va a pasar y que va a pasar en picos y que no debemos ni castigarnos ni estigmatizar lo que está pasando, sino más bien ponernos manos a la obra. Abrazarnos, Sí, ¿sí? Entenderlo, abrazarnos y contarnos una historia mucho más liberadora, mucho más sabia. Somos mucho más nosotras, ¿no? Ya tenemos yes. muchas horas de vuelo, ¿no? Ya sabemos que sí, que no, ¿no? Entonces le tenemos que dar esta vuelta a la menopausia, ¿no? Pero también entendiendo y abrazando todo lo que vamos sintiendo, ¿no?
Sí, si por cualquier cosa no tenemos esas herramientas en cualquier momento, porque pues, también se vale no estar bien. Existen plataformas como es Sin Reglas para acercarse a profesionales de diferentes áreas que nos pueden dar información que nos tranquilice. Eh, Pilar, el especialista que atiende los cambios cognitivos bueno, en general en la vida, pero en este caso estamos hablando de la menopausia, es el neuropsicólogo siempre. Si tú asistes a un psicólogo que te trata para cosas emocionales, y es profesional, en el momento que ve que eso sale de su campo hacia más la función cerebral relacionada con la cognición, pues te debería de derivar con un neuropsicólogo. Entonces, bueno, en el momento que el estradiol baja, le da, eh, viene motivado exactamente por lo contrario, porque los ovarios dejan de producir óvulos o hay meses que ya no producen y otros sí, que esto es el síntoma más visible de la menopausia. Pero lo que pasa en el cerebro es que todas las estructuras estaban preparadas, es como si hubiera miles de receptores abiertos a recibir toda esa cantidad de estradiol, sobre todo de estradiol, pero de todos los estrógenos, que se le da poca importancia, pero es la hormona más abundante y más importante en el cerebro de todas las que tenemos y de todas las sustancias neurotransmisoras. La principal para todas las funciones, no solo para la reproductiva, es los estrógenos. Entonces, a la hora que desaparece la carga de estrógeno, sigue habiendo millones de receptores. Entonces tienes un motor que está listo para funcionar, pero no hay una gota de gasolina. Con lo cual empiezan estos problemas a veces a manifestarse de forma más violenta o más exagerada, a veces gradual. Y aquí es donde debemos de estar muy conscientes, no tener miedo, porque se confunden muchas veces estos cambios neurocognitivos de la menopausia con un inicio de una demencia. Yo no puedo decir desde lo profesional que nunca vas a tener una demencia si son estos cambios. En algunos casos evolucionará una demencia por historia genética, por predisposición genética personal, pero en la gran mayoría de casos no va a ser una demencia porque no hay una incidencia tan grande de demencia en la población. Entonces, yo sí exhortaría mucho a las personas a buscar un diagnóstico con un especialista para que te puedan dar la tranquilidad de saber si tienes que hacer algo en el camino de una rehabilitación de funciones porque tienes trastorno cognitivo de la menopausia, o si estás empezando una demencia, que es completamente otro abordaje, que se aborda también con un neurólogo y que también, como en todas las áreas, yo no soy ginecóloga, pero he estado muy informada con Sin Reglas de estos temas y entiendo que para las terapias hormonales hay una ventana de oportunidad en la que si se te pasa, el efecto ya siempre va a ser mucho menor y no vas a alcanzar a estar como excelente. La neuropsicología no es la excepción. Si tú por miedo, por desidia o por falta de introspección lo dejas pasar y pasa esa ventana, después va a ser mucho más difícil revertir el daño o atenderte o mejorar tu función cognitiva. Entonces es muy importante atender esto en la ventana de oportunidad que se tiene. Y es muy importante porque el estradiol o los estrógenos no solamente afectan en lo negativo, sino que también entorpecen todo lo positivo que hacían cuando estaban, que es la plasticidad neuronal que nos permite aprender nuevas cosas o nuevas formas de reaccionar. El crecimiento neuronal se detiene también, pero podemos estimularlo con este tipo de actividades, de talleres, aunque sea actividades en solitario, un ratito en tu casa. Siempre digo que hay muchísimas apps y cosas en las nuevas tecnologías. Estamos pegadísimos siempre al celular para cosas que nos quitan tiempo, pero hay muchísimas herramientas muy valiosas, desde sudokus en el celular, crucigramas. Hay muchas cosas en la web de lectura que después te hace preguntas sobre lo que leíste. Si dedicáramos 15 minutos al día a hacer algún tipo de estimulación de nuestro cerebro, veríamos los cambios en muy breve. Entonces, Oye, Dani, una cosita, también para las mujeres que a lo mejor no se encuentran en esta etapa de la menopausia aquí en el live, de manera preventiva, ¿no? Si yo soy una mujer de 30, 40 años, donde aún no tengo ninguno de los síntomas que estábamos comentando, de manera preventiva, tú nos recomiendas ejercitar todos estas, ¿no? Estos tips que nos dabas para empezar a hacer esta musculatura cerebral, ¿no? Y estar más preparada para cuando nos vengan estos cambios cognitivos derivados de la menopausia. por supuesto, al final se cree que solamente es un tema de comportamiento, pero el comportamiento viene derivado de un órgano. Y mientras mejor cuidemos nuestros órganos durante nuestra juventud, mejor función o mejor nos resultarán en la edad adulta o en la edad adulta avanzada. Con lo cual, así exactamente como
pues no sé, un ortopedista te recomienda que fortalezcas la musculatura de la espalda para no tener problemas de columna en la edad adulta, pues funciona exactamente igual. Si fortalecemos el cerebro, si no caemos como en la rutina, es algo que es inherente a nuestras vidas, pero es algo que mata, porque todo lo que hagamos rutinario no está ejercitando ningún canal cerebral. Entonces, sí debemos de intentar salir de esta rutina. Lo explicaba en el webinar y es algo que es muy fácil de hacer y parece que es una cosa que no tiene importancia, pero incluso pues permitirnos de repente salir de nuestra zona de confort, pues a lo mejor a reunión con amigas que hace mucho no veíamos, cosas que te estimulen el recordar cosas que pasaron cuando ibas a primaria y son tus amigas de la primaria que no ves hace 40 años, o si tienes 30, pues hace 20, etcétera, ¿no? Pero eso es importante. La vida social se ha estudiado, no es una cosa dicha así de divulgación, hay estudios científicos que respaldan que mejora la función cerebral si se mantiene la vida social y pues todo el tema de la alimentación que también es importantísimo desde las primeras etapas para poder favorecer que siempre esté el cerebro en funcionamiento y con las sustancias que necesita, pero sí la prevención, como en todas las áreas de la salud, yo diría que ese es el primer paso. Sí, sí, tenemos mucho, porque también algo que vimos nosotros en Sin Reglas es que las mujeres jóvenes llegan muy poco informadas a esta etapa, ¿no? Lo cual, pues nos preocupa mucho a nuestra comunidad que haya tanta desinformación y que esto le pueda generar a las mujeres mucho tiempo y costo para llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Entonces, por eso nosotros también tenemos ahí una herramienta en Sin Reglas Menotest para que puedas saber en qué etapa de la menopausia estás, ¿no? Y con base en eso ya tomar control de tu salud, ¿no? No sé si también quieran compartir algún testimonio, tienen alguna duda de las mujeres que nos están oyendo, que nos quieran compartir. No sé, bueno, Dani, si quieres, sigue y ya en unos minutitos ya cerramos. Muy bien. Pues bueno, dentro de las técnicas que podemos utilizar, quizá si eres más joven, pues es más complicado, pero siempre hay formas de hacer reminiscencia. Son estas cosas que yo decía que antes eran como cosas de los abuelitos, ¿no? Como explicarte así de cuando yo era joven, pero en realidad ese ejercicio de reminiscencia es importantísimo para no perder una de las áreas de función cerebral, que no es todo la función de nuestro cerebro, pero es importante, que es la memoria, porque además yo siento siempre que en clínica, por lo que yo he visto, generalmente somos poco sensibles a los cambios como en la función ejecutiva y en el razonamiento, pero somos muy sensibles o nos asusta mucho los cambios en la memoria y en la concentración. Entonces, es importante utilizar técnicas de reminiscencia y, en este caso, si estuviéramos realmente ya en un problema que afecta a nuestra funcionalidad, hay otras cosas que en terapia con un especialista nos podrían dar como herramientas, que ya las hemos hablado muchas veces, Mamen, que es si ya tu funcionalidad está afectada, es válido usar otras herramientas externas, como pueden ser los recordatorios del celular, una agenda, poner post-its. Lo que buscamos en general en la neuropsicología es que el paciente o la persona que consulta tenga una calidad de vida y una funcionalidad lo más alta posible, tomando en cuenta la afectación que tiene en ese momento. Y en el caso de la menopausia, en el caso de una demencia nunca funcionaría así porque es solamente como frenar el avance, pero en el caso de la menopausia, por supuesto que se le puede dar la vuelta. Entonces, las mujeres sin útero, ¿en qué debemos poner atención especial? Preguntan. Bueno, la cuestión es que la vida hormonal pues no termina por pasar por una esterectomía. Entonces, todos los cambios hormonales de los que estoy platicando continúan produciéndose a pesar de que ya es muy difícil observar el síntoma, o sea, es imposible observar el síntoma del que se acaba la menstruación. Pero todo el otro paquete de síntomas de la menopausia, si no los vas a observar tarde o temprano o los vas a sufrir tarde o temprano. Entonces, la atención que deberías de poner respecto a saber si estás en un periodo de deterioro leve o más severo es, yo lo mido exactamente en la funcionalidad. En el momento que tu vida ya no es funcional porque te quedaste tirada en una carretera porque se te olvidó poner gasolina, te corrieron del trabajo, cosas que ya son más serias y afectan a la funcionalidad diaria de tu vida,
Entonces ahí es donde hay que poner el foco ya muy en alerta de atenderse de inmediato. Pero no significa que sea solo hasta ese punto. Hay muchísimo que se puede hacer antes para no llegar a ese punto. Normalmente es lo que te decía, no nos movemos un poco por desconocimiento, por falta de información y a veces mucho por miedo. Pero no hay nada tan grave que pueda pasar en una consulta de neuropsicología y en cambio hay mucho que se puede ganar y mejorar en tu calidad de vida. Entonces, bueno, respecto a esto, pues evidentemente pues cerrar con esto, con decir que el diagnóstico del deterioro cognitivo en la menopausia no es un diagnóstico estático, no es un destino, no es decir, ya te afectaste y ya nunca va a funcionar tu cerebro como antes, sino que es precisamente algo que es dinámico y que puede ayudarse a través de la intervención de especialistas a mejorar mucho la calidad de vida. Sí, y yo creo que también aquí algo importante también a destacar es que cada mujer tiene un viaje y una experiencia única, la menopausia, ¿no? Entonces, por eso la importancia de, a lo mejor hay alguna mujer en donde todo este cóctel de deterioro cognitivo tienen severidades muy fuertes e impactos muy fuertes en su vida, ¿no? Entonces, ahí los invitamos, tenemos una clínica virtual en Sin Reglas, con especialistas certificados en menopausia, en donde Dani es nuestra mega neuropsicóloga, ¿no? Entonces, si alguna de ustedes quiere ya una consulta privada para atacar, ¿no? De manera individual este tema, ahí les dejamos la liga para que entren y hagan una cita con Dani y ya Dani podrá ver de manera mucho más detallada su caso y cómo atenderlo, cómo afrontarlo, ¿no? Desde la parte biopsicosocial, ¿no? O sea, hay que verlo desde todo este ámbito global que tenemos las mujeres en esta etapa, ¿no? Y también las mujeres que quieran escribirnos por vía WhatsApp con alguna duda o algún comentario, también nosotros podemos responderles todas las dudas y comentarios que tengan al respecto. Justo parte de este live fue la gran demanda de testimonios y preguntas que nos hacían en las redes sobre, pues de repente siento que me estoy volviendo loca, de repente pienso que ya mi cerebro no está funcionando, no soy igual de sharp y rápida que antes, ¿no? Entonces, yo creo que también es una etapa en donde tenemos que diagnosticarnos, ¿no? Primero informarnos y diagnosticarnos, ¿no? Ser mucho más conscientes y empáticas con nosotras mismas, entender esta etapa de la vida, atenderla, ¿no? Y transitarla de la manera más orgánica y natural. Al final, todas chicas vamos a pasar por la menopausia, ¿no? A diferencia de la maternidad, hay mujeres que decidieron o no ser madres, pero la menopausia, todas vamos a pasar por ahí, ¿no? Entonces, abracemos esta nueva etapa, ¿no? No seamos tan duras con nosotras mismas y demos ese twist a la menopausia de que somos ya mujeres mucho más libres, muchas más plenas, mucho más sabias, ¿no? Tenemos ya muchas horas de vuelos en todos los ámbitos de nuestra vida, rodémonos de gente vitamina, ¿no? Fuera la gente tóxica. También nosotros tenemos otro producto que se llama Menocoaching, que es un programa de acompañamiento para mujeres que de manera preventiva o mujeres que estén transitando en esta etapa de la menopausia para que tomen control de su salud con base en los 4 pilares, ¿no? Nutrición, ejercicio, salud mental y sueño, ¿no? Entonces también todo es complementario, ¿no? Tenemos que atendernos, eso sí, yo les diría que todas nos tenemos que atender. El 87% de las mujeres en México tienen síntomas de la menopausia, pero cada una tenemos un camino totalmente diferente, ¿no? Entonces, no sé si ahí, Pili, nos puedes poner la liga de Sin Reglas, Tómame, Mariluz, clínica virtual. justo ¿No, Mariluz, Dani? dónde podía agendar. ¿Qué, perdón? Justo Mariluz preguntó dónde podía agendar una cita con un especialista porque está en la perimenopausia y le gustaría pues evaluarlo. Y Pilar creo que posteó ya el link a la clínica virtual. Perfecto.
Mariluz, puedes encontrar mi perfil y con mucho gusto estaremos atendiendo tu caso y viendo en qué punto estás, evaluando y haciendo un plan de acción para que tengas la mayor calidad de vida posible en cuanto a salud cognitiva y neurocognitiva. Y también ahí en Sin Reglas, aparte de esta herramienta de diagnóstico que hicimos de manera gratuita, porque no queremos que las mujeres se tarden tanto tiempo y costo en llegar a este diagnóstico certero, ahí tienen el Menotest, que es una herramienta gratuita para las que tengamos dudas en qué etapa de la menopausia nos encontramos. También tenemos información de todos estos síntomas que se detonan derivado de esta etapa de la vida. Entonces es muy importante para las mujeres jóvenes y para las mujeres que están transitando en esta etapa que nos informemos, chicas, ¿no? A diferencia del tema de la menstruación, donde es muy claro el trigger o el detonante cuando entramos a esta etapa, la etapa de la menopausia es muy confusa, ¿no? Lo cual también nos lleva a todo esto que les platicaba del tiempo y el costo que se tarda la mujer en llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, pues nada, les agradezco mucho que hayan entrado a este live, que les haya interesado y bueno, aquí en Sin Reglas estamos para apoyarlas, ¿no? Y que sigan navegando con nosotros en esta etapa de la vida. Muchas gracias y nos despedimos. No sé, Dani, si quieres comentar o cerrar con algo o... Pues simplemente eso, pues poner el broche con lo que tú decías, es decir, si tenemos las herramientas, si tenemos la información para atravesar la menopausia de una manera muy distinta a la que le tocó vivirlo a nuestras abuelas, por ejemplo, pues yo creo que como en todos los temas hay que ponernos manos a la obra y atendernos. Mira, qué bueno que tocas el tema de las abuelas, porque chicas, con la esperanza de vida casi de 80 años, vamos a estar por lo menos un tercio de tiempo en esta etapa. Un tercio, chicas. Entonces, tomemos control de nuestra salud y por favor informémonos. Y para eso está aquí Sin Reglas, para acompañarlas en esta etapa. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias por todo.